Buenos. Un detalle para los alumnos. Cuando entren con el nombre y apellido, por favor, así nosotros vamos chequeando la asistencia. Veo una Gabriela, pero no tengo el apellido. Pongan nombre y apellido, ¿sí? Así nosotros chequeamos la asistencia y la participación. Gracias. Bueno, si quieren, vamos arrancando. La idea del encuentro de hoy es un poco recuperar un poco lo que vimos en el encuentro anterior y cerrar un poco el tema de la presentación en contexto de pandemia, un poco introducir el análisis de la cuestión de lo grupal. Yo voy a activar cámara para que me puedan ver. Y por otro lado, ver cómo están conformados los grupos o los equipos para el jueves, que tenemos una actividad que es sobre el texto de Robles, a ver cómo lo fueron trabajando y para que organizar la presentación del día jueves. El día jueves la idea es que ustedes puedan presentar, más allá que envíen el trabajo por grupo al correo de la cátedra, puedan presentar por este espacio la producción de los equipos. Así que esa sería un poco la idea de la propuesta de trabajo del día de hoy. Así que ahí se sumó Jimena también. Recién estamos arrancando, Jimena. Y bueno, y la idea un poco es esta. No sé si están todos de acuerdo, pero un poco me parecía que era oportuno que cerrásemos un poco el tema de las cuestiones de lo que plantean los autores, cómo nos interpela a nosotros también los trabajadores sociales estas cuestiones de la pandemia y de a partir de allí avanzar con la cuestión del grupal. No sé si están de acuerdo, pero me parecía pertinente en ese sentido. Por ahí, bueno, ahí en el chat fueron poniendo algunas dificultades que tuvieron algunos compañeros que no están presentes hoy. Está bueno que lo presenten en ese espacio para que uno pueda ir teniendo registro. Y también, bueno, aquellos que quieran ir por ahí parándome o teniendo alguna inquietud puedan levantar la mano. No sé si Jimena y Pacún quieren avanzar en algo más antes que arranque en cuestiones de organización. Yo le estaba planteando que la idea es poder hoy en este espacio un poco ir cerrando estas cuestiones que hacen las presentaciones generales de la pandemia, lo que remite la intervención en este contexto, para después hacer un trabajo práctico que lo van a presentar por grupos de estudiantes o equipos, como le quieran denominar, el jueves, y después vamos con otro texto nuevo, sí, para trabajar. No sé si vos, Jimena, querés plantear algo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Solamente consultar si han podido conformar los equipos de 4 personas como era la consigna o han tenido dificultades para hacerlo. Supongo que ya vienen de otros años por ahí ya trabajando en equipos de trabajo con las prácticas. No sé si son los mismos equipos, si alguien tiene alguna dificultad, porque lo que nos resultó bastante práctico el año pasado, por ahí estaría bueno, lo estábamos charlando con el equipo de cátedra el jueves pasado, que fue la última clase, es ir numerando los grupos. Entonces, que el grupo o equipo 1 ya quede como equipo 1 de acá a fin de año. El equipo 2 también. O por lo menos de acá hasta que podamos iniciar las prácticas y después que se pueda mover o algo, pero bueno, más o menos que sea bastante estable. Entonces, queríamos saber si ya están conformados, si tienen alguna dificultad. ¿Alguien está levantando la mano acá? Que quiere hablar. No tengo registrado. Gabriela, ¿querés decir algo?
Sí, hola, profe, buenas tardes. Gabriela Gutiérrez soy yo. Pasa que no encontré la opción para poner el apellido. Lo que quería avisar es que yo ingresé al grupo esta semana. La clase de la semana pasada me la perdí y todavía no estoy en ningún grupo. Eso quería avisar. Bueno, Gabriela, igual la semana pasada fue una semana de 2 clases que fueron de presentación, en la que se trabajó un solo texto, que le pusimos una consigna para el jueves próximo, para este jueves que es 25, y la idea es poder ir viendo qué grupos están conformados para justamente saber quiénes no tienen grupo o equipo, para poder ir ya creando alguno y que ya sea más fácil para trabajar, porque no es el único trabajo en equipo que van a hacer, sino que van a hacer varios, así que ya puedan tener conformado. Así que si ustedes quieren, pueden ir poniendo los 4 nombres de las personas y los suben al WhatsApp y nosotros ya los vamos numerando con número de equipo para no estar haciéndolo ahora y perder este valioso tiempo de clase que la profe les va a dar sobre una autora que es bastante interesante. Acá hay una manito, Rafaela. Hola, profe. En nuestro grupo somos Hola. 2 igual, así que no sé, Gabriela, si quieres. Bien, 2 personas. Bueno, bien, bueno, esperamos a ver cuántos grupos hay conformados los 4. Y, Aldana, ¿quieres hablar? Los equipos, sí, los equipos al mínimo tendrían que ser 3 y al máximo 4, para más o menos tener el perfil del trabajo de equipo próximamente. O sea, si son 2, vean o de juntarse con 2 más o por lo menos sumar a alguien. ¿Sí? Claro, por eso. La Como idea es pauta que para sean ir 4. El ideal es 4. Y después vamos a ir viendo quiénes están solos o solas y quiénes están de a 2. Entonces vamos a ir ahí juntando, proponiendo y esas cosas para que sean 4, y si no pueden ser 4, bueno, serán 3. Pero bueno, apuntamos a eso. A ver, Rafaela, ya hablaste, si querés bajar la manito. Aldana. Sí, quería decir que nosotros igual somos 2. Bien, bueno, son 2 y 2. ¿Hay alguien más que sean 2 para que después ustedes mismos puedan ir sumándose? O si no, lo vamos viendo, porque después también va a ser el orden por el cual el jueves van a poder ir trabajando sobre el texto. Así que cuanto antes podamos ir conformando los equipos de trabajo, mejor, para que puedan hacer parte del análisis del texto y la discusión. Bueno, me van subiendo por WhatsApp y yo los voy viendo ahora y vamos viendo entre hoy y mañana poder ir armando los equipos. Bueno, nada más por mi parte. Pacún, ¿vos querés comentar algo con respecto a la consigna? No sé si la consigna quedó clara, un poco la habíamos conversado. No, todo bien. Ya le chequeamos la consigna escrita, así que está todo perfecto. Si hay consultas, vemos. Pero por el momento, nada más. No sé si Ale. No, o sea, la idea es un poco que hoy un poco planteé yo la importancia del texto. Entonces, espero por WhatsApp todos los equipos que se han conformado de a 2, de a 3, o los y las que estén solas o solos, así vamos armando ahí. No se me arma lío. Bueno, Ale, si querés continuar. Yo sigo, sí. Bueno, no sé si han podido leer el texto. Tendrías que prender el micrófono. Sí, voy a prender el micrófono. Tenés razón. Me había olvidado de prender el micrófono. Bueno, no sé si han podido avanzar en la lectura del texto, pero bueno, un poco para completar o complejizar lo que plantea el autor, a mí me interesaba plantear algunas cuestiones que hacen al campo disciplinar del trabajo social en el contexto de pandemia, que si bien Roble lo plantea en cómo impacta o cómo influye en los dispositivos, en la conformación grupal, este nuevo escenario que nos planteó la pandemia desde la conexión virtual, a mí me interesaba porque, bueno, uno que viene como trabajadora social, que
que trabajo y que también en el campo disciplinar, en el área por ahí vinculada a los derechos sociales, a los derechos humanos, cómo esto también impactó en nuestro desempeño profesional, ¿no? Cómo nos atravesó como el servicio esencial en este contexto. Ustedes bien saben que en el campo disciplinar, el trabajo social, siempre busca comprender cómo se expresan los problemas, ¿sí?, en la vida cotidiana de las personas y cómo se pretende elaborar ciertas estrategias y para operar en ellos, ¿no? Cómo generar ciertas condiciones para que puedan esos sujetos que están involucrados en ciertas problemáticas, o sea, que atraviesan ciertos derechos humanos, puedan volver a, a recuperarlos, ¿no? Las estrategias tienen que ver con posibilitar el acceso, ¿no?, al acceso y el ejercicio de esos derechos. Y en este contexto de pandemia, lo que nos ha pasado a quienes intervenimos como trabajadores sociales, que nuestra intervención ha sido totalmente interpelada, ¿no? Porque justamente nuestra profesión, que está justamente en un campo, por así decirlo, muy complejo, ¿sí?, no solamente interviene solo como disciplina, sino con una serie de engranajes de todas las instituciones del Estado. ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció en esta pandemia? Que quienes trabajamos en los servicios esenciales vimos disminuidos todos los demás servicios, o sea, los demás servicios que son parte del sistema de protección integral no funcionaron. O sea, ¿quién fue el actor clave? Fue el eje de salud, todas las instituciones de salud, todo el sistema de salud fue el que organizó y llevó adelante muchos de los atravesamientos de las prácticas de los trabajadores sociales que trabajamos en otros campos, ¿no? Como por ejemplo el campo de lo social o el campo de la asistencia social, por así decirlo. Entonces, los profesionales que generalmente tienen mucha trayectoria en acompañar los procesos de construcción de derechos humanos, generalmente nos vimos por ahí limitados muchas veces para trabajar estas dimensiones protectivas y de contención, ¿sí?, que le debemos brindar en este caso a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque lo que atravesó la pandemia, el COVID, uno que alteró la vida cotidiana no solamente de nosotros, sino de toda la población, y ante la posibilidad de contagio inminente, lo que hizo fue justamente limitar las actuaciones de ciertos organismos. Así, por ejemplo, como Rivadavia, muchas instituciones o dispositivos o programas de las políticas sociales fueron limitados su accionar porque por el aislamiento social preventivo y obligatorio hizo que su tarea se reconfigurara. Por ejemplo, si uno trabaja en los centros de promociones barriales, que es la primera llegada a territorio del Estado con una política social, esto también se vio interrumpido, ¿sí?, con un cambio en la modalidad de atención, ya no sea tanto presencial, sino también se trabajó mucho en la virtualidad o en teletrabajo, como así decirlo. Por otro lado, o sea, el escenario que nos interpuso, o sea, la pandemia en toda la intervención de los trabajadores sociales en diferentes dispositivos, hizo que se tuviese que generar nuevas alternancias o nuevas alternativas para brindar un acompañamiento a las familias. ¿Por qué? Porque también fue interpelado esto de el acceso al domicilio, como le decimos nosotros, o la entrevista en domicilio, o la visita domiciliaria, si usted que es una técnica fundamental del trabajador social para acompañar los procesos de restitución de derechos, conocer y acompañar en territorio. Esto también fue interpelado. Entonces, esto que dice muchas veces Robles, ¿no?, que en realidad tuvimos que reconfigurarnos, volver a pensar cómo nos vinculamos desde otro lugar, también atravesó cómo se iban generando estos vínculos interpersonales y comunitarios y cómo en realidad esto impactaba muchas veces en las problemáticas que atravesaban a la familia, ¿no? Y esto también es que el aislamiento social preventivo trajo y puso como eje, obviamente, a la familia, como eje central de cuidado, hacia los niños, hacia el otro, y el Estado volcó el eje fundamental
en la atención de primaria, por así decirlo, de la salud como eje central. Y por eso es que en este contexto es importante poder pensar cuáles son las acciones sociales que se requiere para contener a toda la población, además de los sectores más vulnerados. O sea, por ello es que el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local, su mirada estuvo centrada en afianzar todas las políticas de salud, ¿sí? Y fue el eje central de todas las intervenciones, por así decirlo. Estos fenómenos que nosotros vimos de la pandemia no solamente interpeló porque fue algo disruptivo, que fue algo que estaba pensado, ¿no? Y que también interpeló las formas de acción, los procedimientos, las modalidades de trabajo con la familia, con los equipos transdisciplinarios, con cómo eran las modalidades no solamente de abordaje de las situaciones, sino pensando otra alternativa de trabajo con la población, cualquiera sea el nivel, ¿sí? Es de hecho que nosotros volvimos obviamente a trabajar con modalidades presenciales, después con modalidades virtuales, después creamos grupos de contención, que también ahí hubieron grupos desde la red de trabajadores sociales que acompañamos para poder tener la información actualizada de todo, cómo los diferentes sistemas de salud iban brindando herramientas para acompañar. O sea, puso no solamente en jaque, por así decirlo, a la población en general, sino a cómo nosotros intervenimos en lo cotidiano en este eje de garantizar el acceso del Estado a la población, ¿no? Y otras cuestiones que por ahí también plantea esto cómo impactó en la salud mental de toda la población la pandemia, ¿no? Generalmente fue necesario repensar que políticas de emergencia, que las políticas de emergencia sanitarias también deberían contemplar, promover y alentar la intervención de múltiples disciplinas, ¿no? Y de operadores que hoy conforman los equipos de salud. Y uno de los ejes centrales que se debate en diferentes esferas, es cómo después de que nosotros estemos recuperados, entre comillas, ¿no? La pandemia, cómo el Estado debe generar mayor capacidad o incremento de políticas asistenciales en el campo de la salud mental por los daños ocasionados, lo que nos está ocasionando esta pandemia, ¿no? La incorporación de dispositivos de asistencia psicosocial, obviamente que con una perspectiva de género, esto ha avanzado, pero obviamente desde la legislación nacional, desde el gobierno nacional, pero en la práctica, obviamente nosotros quienes estamos en diferentes dispositivos de asistencia, nos hemos dado, hemos tenido un registro importante, esto para que ustedes lo sepan, de incremento de la cantidad de situaciones de violencia intrafamiliar o de abuso sexual infantil, o el impacto también en el proceso de la salud mental, que realmente amerita que el Estado esté presente. Y esto es un poco también lo que plantean los autores, y lo planteaba también Robles, ¿no? Y si ustedes estuvieron investigando lo que plantea este filósofo coreano, Byung-Chul Han, lo leo porque siempre me confundo por el icono, él plantea justamente que esta pandemia ha impactado en la salud mental de los ciudadanos, por así decirlo, generando algunas patologías. Pues una que es común para todos, como es el cansancio, la depresión y el videonarcisismo, dice él, ¿no? Si ustedes indagaron, que fue una de las consignas que le pedíamos que conozcan, un poco indaguen de quiénes son estos autores que hablan hoy en el campo de las ciencias sociales sobre los efectos de las pandemias, uno de ellos, que es muy conocido, este filósofo surcoreano, que quizás ustedes lo han escuchado, lo han leído en filosofía, él plantea justamente que el impacto mayor fue en el campo de la salud mental de todos los ciudadanos, y que lo que trajo la pandemia generalmente ha venido a agudizar males endémicos que ya existían en las sociedades neoliberales, ¿no?
¿Por qué el cansancio? Porque uno obviamente hay una excesiva preocupación por el llegar, por el estar aquí hoy conectados, por la preocupación también excesiva por la imagen, ¿no? Esta necesidad de poder estar conectado, de estar en una videoconferencia, estar siempre atento a que a que no pueda desconectarme de mi trabajo, porque en realidad modificó la estrategia, o sea, los modos de ejercicio laboral, por así decirlo, y uno está constantemente expuesto, ¿no? a este tipo de sobreexigencia. Y que en realidad este virus, o sea, el COVID-19, lo que trajo fue que se resalten con mayor crudeza los males de nuestra sociedad, existentes ya antes de la pandemia, ¿no? Hoy, dice este autor, que por ahí lo van a escuchar, o por ahí le vamos a sacar otros textos, nos sentimos muy fatigados, muy extenuados, ¿no? Y que en realidad estamos totalmente, este cansancio, muy agotados, más de lo que es de costumbre, ¿no? Y que es cierto, porque si ustedes se hacen un recuento de lo que fue el transcurso del 2020, nosotros todas sus cursadas, ustedes como estudiantes, ¿no? Más allá de quienes trabajamos, tuvimos una sobreexigencia, ¿no? O sea, sino que en realidad esta sobreexigencia nos llevaba a una fatiga, ¿sí? Que, bueno, por ahí, esto lo hemos hablado por ahí con los docentes, ¿no? Más de lo habitual que lo que era lo presencial. Porque lo presencial, como decía Roble, era algo conocido. El vínculo uno lo conocía y uno iba al encuentro ya sabiendo con qué vamos a estar predispuestos para dar. En cambio, la virtualidad tenemos que disponernos al encuentro, pero no sabemos con qué nos encontramos del otro lado. Entonces, generaba una cierta ansiedad, generaba ciertos cansancios y genera cierta, por así decirlo, cierta fatiga, porque ya sabemos que es algo que te genera tensión también. Dice que este contexto, esta sociedad, lo que caracteriza a este sujeto de esta sociedad es que se ve forzado, por así decirlo, a rendir y se explota a sí mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, que generalmente en otro contexto que no fue de pandemia no era tan visible en general en este contexto de general de sociedad. Y otro punto que plantea este autor es que hay una pérdida de los rituales, ¿sí? ¿A qué se refiere con la pérdida de los rituales? Que generalmente la presencialidad nos tenía habituados. Por ejemplo, uno tenía habituado encontrarse, ¿sí? Por ejemplo, para reunirnos, para festejar, para ir al fútbol, para ir a un concierto. Todas estas cuestiones que eran rituales en nuestra vida cotidiana, la pandemia lo cortó, o sea, lo cercenó. Pero a la vez, eso que uno estaba habituado, impactó por así decirlo, en el psiquismo de la persona, porque son rituales que organizan la vida de una persona, la rutina de una persona, y que en realidad hubo que reconfigurar nuevamente. Porque la pandemia lo que hizo fue eliminar esos rituales. Hoy obviamente estamos nuevamente en alguna, depende de la fase que estemos, volviendo de vuelta a esos rituales, que a la organización, por así decirlo, de la vida cotidiana de estos sujetos. Pero en muchos lugares no existe todavía volver al fútbol, volver a participar de un concierto, volver a una feria presencial, o sea, una feria del libro, como estamos acostumbrados. O sea, y que eso en cierta forma nos organizaba nuestra vida. Y después otro punto que plantea también esto de que es acerca de las videoconferencias y la preocupación por la imagen, ¿sí? Este autor se muestra muy crítico acerca de la comunicación digital, ¿sí? Porque ella dice que es la única forma que encontró el mundo para poder seguir adelante, o sea, el encuentro de forma virtual. Y él, su eje central que cuestiona son las videoconferencias, porque él dice que en realidad lo que apunta a las videoconferencias que lo califica como un video narcisismo, ¿no? Una exagerada preocupación por la imagen. Y esto lo vemos habitualmente o sea, lo que promulgó la pandemia fueron las conferencias. De hecho, muchas de las capacitaciones que nosotros accedemos fueron a través de las conferencias virtuales, ¿sí? Pero lo que
esto es un eslabón en realidad lo que pasó en el contexto mundial. O sea, en la videoconferencia fue el modo de comunicación de grandes corporaciones, dice él, pero a la vez fomentó el videonarcisismo. Esto que ¿por qué dice que fomentó el videonarcisismo? Porque dice que en realidad ha provocado un auge, ¿sí?, por las operaciones estéticas, o sea, la preocupación de que, bueno, que la imagen esté bien, que no esté distorsionada, que no esté borrosa, que la pantalla sea de buena definición, o sea, hubo un auge también, obviamente volvió a operar el capitalismo en la compra de ciertos insumos electrónicos, que son justamente tener una buena pantalla, una buena máquina, que salga bien la conferencia, o sea, esto que en realidad que la imagen no sea deformada, o sea, todas estas cuestiones, la preocupación, por así decirlo, de la estética de la persona, del sujeto, del ser humano. De hecho, esto lo vemos en los diferentes canales, hay un auge de diferentes formas de comunicación, no, ya no está solamente Netflix, por ejemplo, ustedes quieren acceder a una serie de canales, ahora aumentó lo que fue el contexto de pandemia, o sea, un modelo de conexión del sujeto con la pantalla, no solamente para la distracción, sino porque que el consumismo que se ha instaurado a través de lo que son las videoconferencias también ha llegado a cada uno de nosotros, generando una dependencia, por así decirlo, dice, a este nuevo tipo de comunicación. Ahí habla del espejo digital, ¿no? O sea, estamos continuamente mirándonos si salimos bien, si estamos bien, si salió la imagen, o sea, estas cuestiones también han impactado en la subjetividad de cada uno de nosotros. Él dice que la comunicación digital es otro factor que nos agota, ¿no? Sí, aún más con las personas. Es una comunicación sin resonancia, es lo que hablamos el otro día, ¿no? Que parecía ser que yo ahora estoy hablando, ustedes me están escuchando, pero no tenemos un feedback, una comunicación unida y huerta que lo permite lo presencial, la interacción presencial. Eso para el sujeto, para nosotros, es lo que a nosotros nos configura, ¿no? Porque nosotros tenemos la posibilidad de tener el contacto con el otro, de generar la presencia física, genera esta posibilidad de vincularnos de otro lugar. Él es muy cuestionador de este tipo de comunicación digital, ¿no? Porque él habla y van a ver varios libros, no sé si lo han visto, como es la Sociedad del Cansancio, y habla justamente que este contexto de pandemia lo que ha hecho es individualizar justamente a cada uno de nosotros, posicionarnos en un lugar como individuo frente a la pantalla y no trabajar justamente estas relaciones interpersonales, ¿no? No pudimos fomentar las relaciones interpersonales porque la pandemia no lo permitió, presenciales, ¿no? Y quedó relegado a cada uno de los sujetos este vínculo, cómo se genera con el otro a través de la virtualidad. Entonces, para ellos, o sea, el virus es asimismo es una crisis en el sentido de lo que significa el término crisis, ¿no? Con K, que es un punto, de cierta forma, un punto de inflexión, ¿no? Que en cierta forma el virus lo que ha hecho es traernos un continuo llamamiento, dice él, a cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Y también nos lleva también a repensarnos cómo estamos nosotros como sujetos frente a este escenario. Entonces, por eso es que Robles lo recupera él, porque en realidad él pone en jaque y pone la visión en el sujeto como individuo, ¿no? Como persona, vinculada a estos nuevos contextos de virtualidad, ubicándolo en un lugar que nos da que pensar, ¿no? Pero por ahí, si ustedes leen varios textos de él, La Sociedad del Cansancio, varios de estos textos se van a ver reflejados en las cuestiones de cómo nosotros nos manejamos con la virtualidad en forma individual, cómo nos permitimos muchas veces que nos manejemos creando otro tipo de vínculo que no sea por cuidado propio también y por cuidado del resto, pero también que esto que ha generado el impacto en la forma individual. Yo lo veo muchas veces, ustedes no sé si lo
lo verán con sus propios hijos, ¿no? O sus nietos, o sus sobrinos, que en realidad hasta los propios niños, esto es algo que también están estudiando los pediatras y los psicólogos de niños, ya no juegan, o sea, no hay el juego con otro, el juego presencial. Los niños han incrementado su juego individual, ¿sí? Por lo que aconteció la pandemia, lo que permitió justamente que todo se centre en la familia y en el hogar. Entonces los niños, obviamente el aumento de la dependencia hacia el celular, el aumento que están diciendo los pediatras en las cuestiones de crecimiento en cuanto a procesos de obesidad infantil, porque obviamente los niños están muy expuestos todo el tiempo con el celular y también dejaron de compartir los juegos tradicionales, los juegos con otro y ejercicio físico ha llevado a que van apareciendo otro tipo también de patologías que hacen el impacto en su salud, ¿no? También es cierto, o sea, si ustedes vieron la vuelta a la presencialidad, la organización en los espacios escolares también tiene que ver mucho con el trabajo individual, sino así el compartir con el otro, porque muchas veces no se puede, porque son grupos reducidos. También les cuesta a los niños, yo lo tengo, hay un estudio que se está haciendo y esto también lo están viendo, o sea, cómo los niños han habituado a jugar solos. Entonces cuesta mucho, o sea, volver a lo que permitía el juego con el otro, ¿no? La presencia del otro, lo que impactaba en la salud mental, en la subjetividad, en el aprendizaje, ¿no? Con el otro. Entonces, la pandemia, o sea, no solamente impactó en los modos, en los procesos de intervención del trabajadores sociales, como dije al principio, sino trajo aparejado otras problemáticas sociales con las cuales los trabajadores sociales y quienes estamos en el campo de las ciencias sociales vamos a intervenir y vamos a entrar a interpelar. Y por otro lado, también es interesante conocer, como dicen estos autores, que tienen diferentes miradas, ¿no? Cada uno tiene un posicionamiento, un anclaje en la mirada. Este filósofo tiene un anclaje, obviamente, en la mirada de la subjetividad, cómo impacta esta nueva pandemia en la organización de la vida cotidiana de cada sujeto. Y por otro lado, cómo nosotros, como trabajadores sociales, vamos a tener que crear otros dispositivos diferentes de vinculación, de alternancia, de restitución de derechos que no tengan que ver con las modalidades tradicionales que veníamos llevando adelante. Porque esas obviamente ya no tienen injerencia. O sea, lo que plantea, en cierta forma lo recupero, lo que plantea este autor coreano, este virus vino justamente a poner en jaque, pero a la vez da la posibilidad de no dejar de lado lo que veníamos, sino poner justamente un punto de inflexión, como dice él, para que nosotros podamos repensarnos para poder no invalidarnos, sino poder pensar otras alternativas. Y por otro lado, plantear algunos que son los desafíos de nuestra intervención justamente en lo social o en el campo de lo social, que realmente esta crisis que hemos vivido a través de la pandemia nos da ciertas oportunidades para trabajar, para colaborar, cómo enfrentar de manera colectiva los desafíos que nos están presentando, ¿no? Pero no en forma individual, porque en realidad el colectivo, yo digo siempre, yo hablo del colectivo de los trabajadores sociales, piensen que nosotros en Comodoro somos 290 de los trabajadores sociales, que es importante que nosotros nos podamos convocar, nos podamos presentar, nos podamos interpelar, podamos discutir, porque en realidad es la manera que nosotros podamos ir avanzando en cómo podemos ayudarnos, colaborar en estas nuevas modalidades que tenemos que enfrentar los problemas sociales en cada espacio institucional, en cada escenario que nos toca intervenir. Eso me parecía interesante. Otra cuestión que por ahí, que viene de la mano, no sé si por ahí lo que planteaba Jimena, es algunas cuestiones que plantean autores como Casaniga, como Carballeda, que no solamente la pandemia puso en jaque, sino también puso varias cuestiones en jaque, sino también las medidas de autocuidado, porque no es que nosotros dejamos de intervenir, sino también como profesionales trabajamos en cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cómo resguardamos al otro, ¿no? En estas cuestiones
de contagio, ¿no? Y también cómo poder empezar a habilitar al otro para que pueda reclamar sus derechos. Ella habla de que justamente nuestra intervención se fue reconvirtiendo en lo territorial fundamentalmente y justamente con las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque en realidad estas medidas de protección que tuvimos que adoptar fueron no solamente la distancia física, ¿sí? Pero que sin duda no significa una distancia social. Esto es un poco lo que ella plantea. O sea, nosotros fuimos reconvirtiendo en modo de abordaje, pero la distancia física nunca dejó de ser una distancia social, nunca. O sea, al contrario, todos que estuvimos embarcados en diferentes dispositivos de acompañamiento, vimos cómo, o creo yo, o sea, por lo menos de los áreas que yo estoy, cómo acompañar a esas poblaciones y, a través de diferentes modalidades, llamada telefónica, visitas domiciliarias, generación, gestiones con los diferentes recursos. Fuimos diseñando diferentes formas de vincularse a muchas veces algunos desde su casa porque eran población de riesgo o estar copresentes a diferentes demandas que eran urgentes. Y también evaluando prioridades. El tema de las prioridades en el contexto de pandemia fue todo un tema para el abordaje de un trabajador social. ¿Qué es prioritario en un contexto de pandemia? Todos los que trabajamos en las intervenciones nos decían, definan prioridades. Y yo siempre nos discutíamos con los compañeros y los otros, por ahí con colegas de otras disciplinas, y decía, ¿qué es prioridad? ¿Qué priorizamos ante una situación de demanda? Entonces nos dijimos, priorizamos la vida. Fue priorizar la vida de las personas, el acompañamiento en la salud de las personas. Que no, entonces los derechos que se fueron priorizando fueron todos aquellos que era garantizar la vida y la salud. Entonces pero fue todo un debate, porque en realidad para nosotros todo era prioritario, el derecho a la educación, el derecho a la participación ciudadana, pero tuvimos que cercenar, bueno, priorizar cuál era, el derecho a la vida, a la salud, situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de impacto en la salud mental, situaciones de convivencia familiar. Y hay otro punto que tampoco me parece interesante, que también hubo mucha actuación de los trabajadores sociales. Yo les traigo un poco lo que pasó, el contexto local, ¿no? Que justamente la comunicación, los regímenes de comunicación, familias que quedaron disgregadas en el país, una familia quedó en Catamarca, su hijo quedó aquí, cómo nosotros fuimos también los protagonistas claves en estos procesos de restitución de derecho a la convivencia familiar. Así como la convivencia familiar, yo digo convivencia familiar porque también la familia es un grupo primario, fundamental en la constitución de cualquier ser humano, fuimos clave. O sea, fíjense que la pandemia no solamente nosotros como profesión fuimos un servicio esencial para garantizar la vida de las personas, sino también somos uno de los servicios fundamentales como ejecutores de políticas sociales de cualquier gobierno. Y fuimos clave también en este contexto de pandemia para garantizar la accesibilidad de los niños, de los recursos del Estado a diferentes áreas. Eso me pareció fundamental que ustedes lo conozcan, que lo sepan, que en realidad que no hemos enfrentado los trabajadores sociales a una exposición máxima de cara a cara, muchas veces algunos le dicen en la trinchera, como dicen algunos, ¿no? Y otros, bueno, que en realidad, y otros trabajaban muchos en soledad, ¿sí? Esto también que nos interpeló y yo por ahí los quiero comentar a ustedes porque generalmente no tienen la posibilidad, quizás, o sí, ojalá lo puedan compartir con uno que tuvo. Y esto es importante que lo conozcan, que estas situaciones que nos atravesaron, no todos tuvieron la posibilidad de compartir con un otro, de discutir, de trabajar la urgencia, ¿sí? de sistematizar esta experiencia, ¿no? Muchas veces estos espacios de videoconferencia fue la posibilidad que encontraron para poder compartir. Así que los profesionales nos reinventamos, ¿sí? Esto es un poco lo que se puso en juego más que nunca lo creativo, que es un poco lo que decía Robles, ¿sí? Pero también hubo una exposición al desgaste. Esto también hay que tenerlo presente porque fuimos muy sobreexpuestos, estuvimos muy expuestos. Y esto un poco el desafío. Déjame aportar una cosita. ¿Puedo aportar una cosita sí, nada más? Sí, porque yo por ahí sigo, si no.
En la línea que estás hablando y pasó también al revés, o sea, los trabajadores sociales que estábamos acostumbrados a trabajar en de cara a cara porque era la dinámica de trabajo, en entrevistas individuales, personales individuales o grupales, tener que trabajar desde la virtualidad en algunos casos también nos reestructuró y también fue difícil, digamos. Es ir aprendiendo, o sea, sobre estas situaciones que nos trajo la pandemia, digamos, y que no estábamos preparados, o al menos creemos que no estamos preparados. Desde las ciencias sociales, digamos, el trabajar el cara a cara y que en algunos casos no se pueda, también resultó dificultoso. Está bien. Eso quería agregar nada más. Sí, es que en realidad, o sea, fue muy difícil mantener la coherencia entre lo que deberíamos, por ahí, lo que deberíamos hacer, ¿no? Y la ética, ¿no? O sea, estas cuestiones de pensar cada estrategia que dábamos y también de sobreevaluar y sobreidealizar lo presencial, porque yo era una de las primeras que saben que pataleaba porque yo decía las prácticas presenciales, todo el tema y la virtualidad no, pero a mí también fue una estrategia de aprendizaje volver a encontrarme con esta nueva modalidad que tuve que aprender, obviamente ya un poco más de grande, cómo vincularme con este nuevo escenario. Y también no dejar para mí lo presencial es fundamental, pero también volver a generar estrategias creativas que, eh, que me permitan sobrellevar esta situación y pensar cómo eh, esta presencialidad en las instituciones no podía llevarse adelante y cómo reconvertir y cómo diseñar nuevos dispositivos. Ese fue algo artesanal, ¿sí? Y está atado con alambre, por así decirlo, está atado con alambre en algunas cuestiones, porque fíjense que todos los protocolos que se diseñan vamos reconvirtiéndolos todo el tiempo. Esto también, esto de que nos daba la seguridad, no teníamos incertidumbre, la incertidumbre como que nos sobrellevó y nos sobrelleva todavía gran tiempo, entonces no da seguridad, ¿no? O sea, esto de no sabemos hasta cuándo, si vamos a seguir, cómo vamos a volver, la escuela vuelve presencial, nosotros no volvemos, es como que estamos todo el tiempo en un andamiaje que, bueno, que genera una incertidumbre, pero a la vez estamos aprendiendo a manejarnos en esa incertidumbre, ¿no? Esto un poco me parece que interesante destacarlo. No sé, por ahí quise tirar algunas líneas de lo que es la pandemia en los que trabajamos todo el año pasado en pandemia, en lo presencial y en lo virtual, y como que es cierto lo que dicen algunos. Perdón, Ale, hay un estudiante que quiere hablar, me parece. Bien. Y quiere comentar algo. Te escuchamos. Rafaela, Rafaela, sí. Sí. No, pensaba, por ejemplo, que también pasó con los trabajadores sociales esto de perder los rituales que dice el filósofo. Sí. Priorizando al otro, impactando así en su propio psiquismo, como dijo usted. Sí, o sea, en realidad, o sea, nosotros teníamos cierta metodología de trabajo. Creo que en todos los espacios institucionales teníamos cierta metodología, como Jimena, que visitaba las gamelas, tenía entrevistas presenciales en la universidad con los estudiantes para los albergues. Nosotros íbamos al domicilio para poder hacer o sea, los colegas que trabajan conmigo, así como con el espacio donde yo estoy en diferentes servicios, o sea, el informe socioeconómico se hacía en el domicilio. Por ejemplo, si ustedes hacemos entrevista hoy a los equipos del Poder Judicial, ellos se evocaron al teletrabajo y yo no, a mí me resultaba muy dificultoso que las entrevistas se hagan por teléfono. O sea, el teléfono fue el instrumento, la computadora, el medio de comunicación con los sujetos. Y a mí me pasaba esto, porque yo soy fanática de la presencialidad, pero de cierta forma, o sea, aquellos servicios que éramos esenciales, tuvimos que reconvertirnos y tener una instancia presencial y una instancia virtual. Eso nos generó mucho ruido porque tuvo que modificar estrategias de abordaje, estrategias de acordar con los equipos de trabajo. Modifica la vida cotidiana, porque vas un día sí, un día no, un día vas a territorio, otro día no. Esto es como que no cambia la rutina, ¿no? Esto que vos decías, el ritual estandarizado que tenemos respecto a los procedimientos, ¿no? En las intervenciones. Y a través también para las personas, o sea, para cualquier sujeto que demanda una atención no sabía si estaba abierto, si era presencial, sacábamos un turno. Para el carnet de conducir, tenés turno acá,
2 meses, para un turno médico. Todo interpeló la organización de la vida diaria de cualquier sujeto. Pero a la vez, entramos después de un año de haber pasado en pandemia, hemos adquirido ciertas herramientas y ciertos posicionamientos para, en cierta forma, habituarnos. También evidenció la desigualdad, y obviamente, que tiene acceso a tecnología pudo hacerlo, y que no estaba preparado para trabajar con esta modalidad, también no tuvieron mucha opción, quedaron excluidos, porque la verdad, de hecho, lo está pasando, el 26% de la escuela están abiertas, son presenciales, nada más, o sea, desnudó la realidad de cómo están los sistemas de salud, el sistema educativo, o sea, las telecomunicaciones, o sea, esto también nos desnudó, ¿no? Cómo estamos, qué es lo que se prima, ¿no? Y también naturalizar muchas cosas también, ¿no? Nosotros nos llevó a no naturalizar y crear nuevas cuestiones muy artesanales. Que cualquier crisis en el mundo, esto también nos posiciona, nos vuelve a interpelar, ¿no? ¿Qué más? Hay otras cuestiones que también nos posibilita, yo le digo, a armar nuestro propio recursero. ¿Qué significa nuestro propio recursero? Que tuvimos que armar nuestro propio, antes teníamos como una guía de recursos, ¿no? Siempre yo digo, las instituciones teníamos todo un andamiaje que vos decías, bueno, llamaba aquí, tuvimos que rearmar toda esta guía de cómo estaban los recursos dispuestos. Antes, por ahí, Jimena, decía, vos armabas una guía de recursos, vos tenías el horario ya estandarizado, el horario de atención. Hoy no, hoy tenés que diseñar todo el tiempo con que contás, todos los días, porque cambian los teléfonos, atención por WhatsApp, no, atención virtual, no, cambiamos. O sea, esto también da cuenta que nuestra profesión es muy versátil, cambia, y nos tenemos que adaptar a los cambios que nos impone el Estado, los diferentes dispositivos de atención, porque justamente nuestra función es garantizar la accesibilidad a la gente. Entonces también eso es importante señalarlo para mí, porque quienes trabajamos en lo cotidiano en esta línea, nos damos cuenta, estos son los vericuetos que tuvimos que sobrellevar el día a día, ¿no? Pero que nos permitió en la pandemia volver a reconstituirnos y a posicionarnos de otro lugar. Y por eso muchos dicen son la primera línea de atención, después justamente del área de salud, ¿no? Para tener acceso, para que las personas puedan garantizarse la salud. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto sobre lo que está comentando la profe? ¿Alguna experiencia personal, alguna reflexión en relación al texto o a lo que está diciendo? Así que interrumpan, levanten la manito. Si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo que no haya quedado claro. Hola. Bueno, sí, te escuchamos. Sí, no, me pareció importante lo último que comentaba la profe, que no solo el trabajador social tuvo que reinventar, digamos, las estrategias, sino que las personas que no tenían acceso a un teléfono, a internet, a datos móviles, también se vieron como medio en la nada. Creo que en el texto hablan un poco de eso. Sí, López Peláez, puede ser que habla que esas instituciones tuvieron que empezar a ofrecer, no sé, por ejemplo, nombra el programa Conectar Igualdad, que eso también tuvo que estar un poco más presente. Sí. Y sí, el Estado tuvo que reconfigurar también cuál era el principal eje de abordaje, que obviamente el Estado argentino, el Estado provincial y el Estado municipal tuvo que pensar que el primer eje de abordaje es el eje de la salud o el ámbito de la salud. Pero por así decirlo, justamente el eje educativo, que en la vida de cualquier sujeto, cualquier niño, es clave, porque obviamente la escuela, ustedes lo han visto en esto con la estructura de la subjetividad, cómo impacta en la subjetividad el hecho de que un niño participe y vaya a la escuela como segundo eslabón clave en todo proceso de aprendizaje, de proceso de socialización también, no estuvo. Entonces, esto fue clave para ver las consecuencias hoy, ¿no? O sea, que el espacio, el sistema educativo, el no estar presente, no estar funcionando al 100%
como era lo que debería ser, bueno, mucho más en Chubut, porque hace 2 años que no funciona en la cuestión presencial, por diferentes motivos, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, esto impacta, obviamente las consecuencias las vamos a tener en unos años, lo estamos teniendo, porque obviamente esto trae secuelas, impactos en la salud de los niños y también en el proceso de configuración como sujeto, en su vida cotidiana. Esto lo están diciendo varios especialistas, no solamente yo lo digo, lo dicen quienes ven los procesos, o sea, de cómo esto lo ha vivido, lo vive cotidianamente. Más en una familia, piensa en una familia que está en situación de vulnerabilidad, que perdió su trabajo, porque obviamente esta pandemia sesgó y puso, o sea, sacó del eje aquellos sectores que trabajaban, por ejemplo, en el área gastronómica, por ejemplo, en los que son los que trabajan en presencialidad vendiendo, no sé, por así decirlo, en la calle. Todo esto que se rebuscaban, o sea, el sector más vulnerable, siguió siendo, está más excluido todavía que antes. O sea, ese proceso de exclusión se fue aumentando. Y obviamente esto también lo dice Robles, acrecentó la brecha entre ricos y pobres. O sea, la que tiene mayor concentración de pobreza, hoy nunca la vio afectada, pero sí así que no lo tenía. Eso, la accesibilidad fue... Hay otra manito levantada, Ale. Gabriela, ¿querés hablar? Sí, tenés la palabra. Sí, profe, sí, pensaba en esto que hablaba usted, profe, sobre el reinventarnos, ¿no? O el reinventarse, sobre todo, bueno, ustedes, ¿no? Como pensaba dentro de esa subjetividad de reinventarse, salir de la conformidad, ¿no? De que uno tenía de la vida cotidiana. Sí. De buscar esas nuevas estrategias, digamos, porque más allá de que uno tenía o ustedes tienen una rutina, es como también reinventarse en ese salir de la conformidad, de inventar algo diferente, bueno, de buscar herramientas nuevas y bueno, y como dice también el tema de que también muchos quedamos excluidos, digamos, en el tema de la conectividad, ¿no? Bueno, que fue y quizás hasta hoy sigue siendo, bueno, un tema medio complicado. Sí, sí, en eso tenés razón. Yo lo que veía era que fue difícil también, o sea, creo que todos los que estamos en el área de lo social, por así decirlo, y todos los que trabajamos igual como docente, el hecho de que tuvimos que aprender a utilizar nuevas tecnologías, pero a la vez reinventarnos y también a compartir, a aceptar la diferencia, porque no todos estaban dispuestos y no todos queríamos modificar algo, y también a tratar de aunar criterios y construir algo juntos, porque incluso a mí, seguramente yo como soy directora, generalmente teníamos una estrategia de tener reuniones, por ejemplo, las reuniones de equipo. No la podíamos tener, teníamos que hacerla virtual, pero la reunión virtual no todo tenía accesibilidad. Entonces fue un tema. También hubo cierta estrategia de decir, bueno, pero no me queda más que decir, bueno, se hace de una cuestión de estrategia directiva. ¿Por qué? Porque había que organizar. O sea, cambiar la estrategia quizás más democráticas que teníamos en otro momento, de consenso, porque no podíamos encontrarnos presencialmente y a veces, muchas veces virtualmente. Entonces, fue también toda una modalidad nueva. Hoy podemos volver a la presencialidad y me acuerdo la primera reunión, después de un año, duró 4 horas y fue la primera, una hora, tratar de hablar de todo lo que nos impactó. Y no podíamos cerrar, claro, porque era la necesidad de hablar, de encontrarte con el otro, que tenga la distancia social. Impresionante, yo digo, mira, esto es o sea, uno no tiene registro en el momento de cuando acontece. Es lo mismo cuando nosotros nos encontremos, ojalá nos encontremos después de julio presencial y lo encuentre, ustedes nos podamos ver y encontrarnos y hacer un taller, o sea, ese encuentro es único, porque el poder no solamente estar presencial, sino todo lo que moviliza la presencialidad es único. Entonces, porque le permite al otro, o sea, poder explayarse, poder contar, poder dar cuenta,
ojalá pudiésemos abrazarnos, porque nosotros somos, obviamente, nuestra configuración nos permite, o sea, configurarnos junto con el otro. O sea, el otro es fundamental en la configuración de cualquier sujeto. Entonces, ese encuentro con el otro, hoy que esta modalidad, uno tiene que revalorizarlo, porque permite empezar a ver otra alternativa, aunque no es lo que uno desea hacer, no es lo que uno satisface completamente, pero bueno, es una invitación al encuentro, como dice, una invitación a la disponibilidad con el otro, que ojalá que cuando no lo encuentremos podemos ser más completos, ¿no? O sea, por así decirlo. Son como diferentes estrategias de encuentro. Y el otro día le decíamos, comentándole por ahí con un compañero, me decía, y sí, son diferentes modalidades de mirarnos y de encontrarnos ahora. Y sí, porque es la verdad, o sea, no es solamente el estar, sino es lo que motiva el estar, lo que es el acordar. Ahora nos pasó algo que antes no nos pasaba, antes debatíamos mucho, o sea, cada uno se centraba en lo que quería decir, y ahora es como, no sabemos si vamos a volver a encontrarnos, la operatividad del encuentro y las ganas de acordar se acortan los tiempos. No pasó algo significativo, no discutimos tanto, antes íbamos como muy posicionados en el uno, y los procesos de discusión eran largos, porque sabíamos que podíamos volver a encontrarnos. Ahora no, entonces se acortaron los tiempos de encuentro. Eso también es interesante. Yo digo, nos dimos cuenta que no discutimos. O sea, la idea era tratar de encontrar puntos de unión, puntos de encuentro, que es lo que nosotros consideramos que es fundamental. Y como aquí, o sea, nosotros pusimos una estrategia de trabajo. Ustedes acordaron de cierta forma, o sea, esta es nuestra modalidad. Pero también ustedes pueden plantear que estos espacios sean de esta manera, en esta modalidad, y también pueden opinar, pueden y proponer también, porque la idea es aprovechar esta instancia, que hoy la tenemos así, que ojalá después de un momento podamos tener la presencialidad. No sé, Jenny, sé qué hora es. ¿Ya pasó casi una hora? ¿Puede ser? 5:15, Ale. Una hora. 5:15. Me fui Aprovechamos para volver a repreguntar si alguien quiere comentar algo sobre lo que venimos hablando, que es más que interesante. Esto de la conectividad es y ha sido un tema que nos ha ocupado y nos ha preocupado como institución universidad, pero también como sociedad en sí, porque es donde más se nota justamente esto que estábamos hablando de lo que es la desigualdad. En realidad, sí, que en realidad lo que ha demandado, yo lo que quise traer algo de la experiencia, porque en realidad no sé si han tenido la posibilidad, o sea, que como la pandemia no solamente ha impactado en las cuestiones de autocuidado, sino en las prioridades que tuvimos que tener en la intervención, cómo ha afectado las condiciones de vida de los sujetos, ¿sí? Con quienes intervenimos, cómo ha impactado en los modos de intervención, ¿no? En las modalidades de abordaje de los diferentes dispositivos, y cómo también esto también permite replantearnos nuevas estrategias, diseñar nuevas modalidades de acompañamiento, porque en realidad y también cómo nos permite pensar colectivamente, ¿no? Y también tener ciertas provisiones, ciertas posibilidades de rediseñar estrategias, que antes no, o sea, uno antes pensaba, bueno, la proyección a futuro. Hoy el futuro no es tan, no sabemos, pero sí podemos proyectar en el inmediato, o sea, a corto plazo. Entonces, va cambiando nuestro esquema de trabajo, nuestra mirada con el otro, nuestros diseños de intervención, y para garantizar que esos diseños de intervención sean los más acordes, por así decirlo, a lo que necesitan la población que nosotros venimos a acompañar, a lo que se necesita en estas cuestiones de garantizar estos derechos, y también al diseño de las políticas sociales. O sea, son como ejes claves en este contexto, como nosotros nos vamos danzando en ellas, ¿no? No sé si por ahí fui muy aburrida, pero bueno, quise traer algo de lo que cómo nosotros nos reconfiguramos en nuestra práctica cotidiana. No sé si fui, díganme, porque por ahí yo soy muy, pongo primera y arranco y no
No sé si es tedioso, si por ahí se le sirve. En realidad, esta reconfiguración de la práctica profesional tiene que ver con la reconfiguración de la vida en general y de la vida cotidiana. O sea, todos nos hemos reconfigurado en cierta forma en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar y, por supuesto, las prácticas desde el trabajo social también, ¿no? No sé si hay alguien que no haya entendido, que no le haya quedado claro alguna de las ideas que se abordaron acá, que quisieran que aclaremos o que aclare la profe Alejandra algo más. Yo quería comentar que esto que ustedes nos trajeron de su experiencia como trabajadores sociales en pandemia y demás, para mí es bastante nutritivo, digamos, porque es un acercamiento de primera mano de cómo impactó directamente en ustedes, en su desempeño profesional y demás. Y yo pensaba igual que por ahí los profesionales pueden estar bien predispuestos y generar estrategias creativas y demás, pero a veces hay factores externos que lo obligan a modificarlo. No sé, que las condiciones no estén dadas, que los protocolos, que escasean los recursos, lo que fuere, que bueno, que igual desgasta, supongo, en la labor, ¿no? Eso. Sí, esto que vos decís, que nos interpeló el trabajo diario, nos interpeló el trabajo diario de las técnicas tradicionales, ¿no? O sea, un trabajador social generalmente tenía ciertas técnicas tradicionales de abordaje. O sea, ¿cuáles son las técnicas tradicionales de abordaje? La entrevista en domicilio o visita domiciliaria, la observación en territorio, son técnicas tradicionales nuestras, ¿no? Tener las notas de campo, eso, ir a un barrio y hacer una entrevista con un CPB, con un centro de salud, todas esas que tenían que ver con estar presente en reuniones, por ejemplo, por la puesta en cuerpo en determinado territorio, fue donde tuvimos que cambiarlas, modificarlas. Pero también generó, porque un distanciamiento de las políticas sociales a los beneficiarios. ¿Por qué? Porque los sujetos o la población que necesita tener un acceso siempre se concurre al lugar más cercano a su domicilio. Y la presencia de Estado en el territorio, y al cerrarse muchos de estos dispositivos, fue infundamental, que para nosotros, es una lectura que hago yo, ¿no? Y muchos trabajadores sociales, tendría que estar abierta. ¿Por qué? Porque el cierre de ciertos dispositivos generó mayor distanciamiento y mayor proceso de exclusión. ¿Por qué? Porque la gente no sabía a dónde recurrir, ¿sí? O sea, solamente se concentraban en determinadas zonas, determinados centros de salud estaban abiertos, otros no. O sea, para nosotros eso generó mayor distanciamiento, o sea, de los efectores de las políticas sociales con la población. Y obviamente aquello que brindamos servicio presencial se desbordó, ¿se entiende? O sea, al no estar la presencia territorial, por ejemplo, los CPBs no estuvieron atendiendo a la familia mucho tiempo, estuvieron cerrados, eso fue clave. Las vecinales, algunas sí, otras no, o sea, también fue clave, ¿se entiende? El acercamiento del Estado en territorio, al primer efector tiene que haber sido Estado. Eso para mí, o sea, los dispositivos de guardia. Fíjense en que usted hace un análisis. Los diferentes dispositivos de guardia del municipio cambiaron no sé cuántas veces. Fueron muchísimos los teléfonos de guardia. Atención, no, de 8 a 15, no de esto. Este teléfono, no de otro teléfono. El servicio fuimos cambiando todo el tiempo. Esto permitió, o sea, entre la angustia, la incertidumbre, la demanda, o sea, esto que colapsaba en determinados espacios. Obviamente, el sistema de salud es el primer efector colapsado, pero podía verse los sistemas asistenciales, que es otro, que iba de la mano con el sistema de salud, porque justamente el área de asistencia social del municipio cubrió todo lo que es la demanda que el área de salud le demandaba, por ejemplo, aquellos que estuvieron en aislamiento, el COVID. Entonces, para aquellas familias que había que llevar alimentos. O sea, estas cuestiones hubo todo un proceso que llevó muchos meses para poder organizarlo y interactuar entre las diferentes áreas. Esto también es clave porque no solamente al trabajador social le importó, sino
a los diseños de las políticas. Esto es importante que ustedes lo sepan. Esto hubo que reconfigurarlo y fueron claves. ¿Cómo se reconfiguraron? Fíjense que en lo que fue en el lapso de esto, ahora hay un cambio en la Secretaría de la Mujer, cambió de vuelta, arrancó una Secretaría de la Mujer con una directora, una secretaria, ahora se cambió, hay un equipo nuevo, porque demanda que determinadas áreas, por la demanda de violencia, el aumento de los casos de violencia, esa Secretaría tiene que tener mayor protagonismo. Obviamente, reconfigurado nuevamente el diseño de ese dispositivo de acompañamiento de esa Secretaría, poniéndole más recursos, porque es necesario ante lo que emergió del contexto de pandemia. ¿Se entiende? O sea, lo que está con las problemáticas sociales que fueron emergiendo, el Estado se tiene que hacer cargo con el suministro de determinados recursos y la disponibilidad de cierta Secretaría para poder hacerse cargo. O sea, no solamente impactó en la intervención local, sino también impactó en los diseños de políticas sociales del Estado, ¿sí? Porque, y así lo vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo, cómo este contexto de época que estamos viviendo, cuáles son las principales emergentes o problemáticas sociales que se están planteando para el rediseño, obviamente, de programas, políticas y proyectos que demanden esta atención. No sé si quieren plantear algo más. Por ejemplo, hay un ejemplo, estaba pensando mientras que Alejandra hablaba, como para también terminar de graficar esto. Por ejemplo, en un centro sociocultural recreativo de un determinado barrio, por ejemplo, donde la actividad la más convocante es el taller de jugoteca. Taller de jugoteca con la merienda. O sea, cuando inicia la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, este lugar que era un espacio donde había niños de 1 a 14 años que estaban muchas horas del día ahí, en un taller, en otro, tener que reconfigurar todo esto porque ya obviamente no pueden tener acceso a la merienda, que muchas veces era fundamental en la alimentación de ellos y del grupo familiar, porque a veces iban con los hermanitos. Entonces, había toda una dinámica familiar, por ejemplo, la mamá trabajaba, los chicos quedaban ahí, iban con el hermanito, tomaban la merienda, volvían a la noche. O después de la escuela, se iban directamente al taller de jugoteca. Entonces, imagínense que, la escuela, el taller de jugoteca, la merienda, ya no se tienen que reconfigurar y el Estado también tiene que estar pensando estrategias, buscando estrategias, por supuesto, los trabajadores sociales trabajando fuertemente en estas áreas para poder tener un acercamiento e ir cubriendo algunas de estas necesidades o viendo algunas principales problemáticas que puedan surgir de esto, ¿sí? Alejandra mencionaba esto de la violencia familiar, la violencia de género, aumentó mucho los casos y que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con el contexto general, económico, de incertidumbre y también familiar, esto de la dinámica, estar todo el día en la casa. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de este centro sociocultural recreativo, en estos casos se reconfiguró lo que es la intervención profesional, ya haciendo más llamadas telefónicas, haciendo talleres de jugoteca por medio de cuadernillos, aquellos que no podían imprimir, les imprimían y les llevaban a casa, viendo el tema de cubrir necesidades alimentarias en algunos grupos familiares que más lo requerían. Entonces, ahí se puede ver bien, digamos, en forma de ejemplo, de poder ejemplificar esto de cómo se va figurando la dinámica y, por supuesto, de la intervención del trabajo social que queda en el medio de esto, de estas situaciones, en estos casos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos más, pero un poco para graficar era esto. ¿Hay un comentario? Bueno, yo quise por ahí... Justamente hablando del tema de la conectividad, una estudiante está comentando que se le corta la conectividad. Sí.
Bueno, no sé si hay por ahí alguna otra duda. Yo quise por ahí traer mi experiencia, pero aparte un poco traducirlo con lo que dicen los textos para poder dar cuenta de la complejidad de la intervención hoy del trabajador social en este contexto de pandemia y así poder por ahí poder introducir al tema, o sea, ¿no? De los que nos aboca como cátedra, ¿no? Del el acompañamiento en los procesos grupales. No sé si les sirvió contar que yo les cuente y un poco ahí articulando con lo que plantean los autores. Y por ahí, bueno, somos ya casi 1 hora y 10 llevamos. Para el jueves, que la idea es que ustedes por equipo, bueno, ahí ya en el grupo de WhatsApp ya están armados los grupos, puedan iniciar la presentación, los equipos, con algún referente y pueden ir aportando un poco y cerrando un poco esta primera lectura y después ya le vamos a subir otro texto que vamos a ir avanzando ya introduciendo el tema de lo grupal para ir leyendo. Tengan presente que el jueves, el jueves no, el otro jueves no vamos a tener clase porque es Jueves Santo, así que la semana que viene vamos a tener clase solamente el martes, ¿sí? Así que bueno, para que ustedes sepan que mañana trataremos de cerrar las exposiciones. El jueves. Claro, este jueves cerrar las exposiciones para que ya el martes podamos introducir un nuevo tema. ¿Les parece? Hasta ahora tenemos conformado 4 equipos, el equipo 3, el equipo 1 y 2 ya están con 4 integrantes, el equipo 3 y 4 tienen posibilidad de sumar a alguien más, por ahí de hoy mañana, si se le suma a algún integrante más, me avisan, lo ponen en el WhatsApp, equipo 3 se sumó tal persona, entonces nosotros ya vamos viendo. Y hay otros equipos de 2 que yo les decía en el grupo de WhatsApp que vamos a esperar para que después, si quieren ir eligiéndose, digamos, nosotras 2 vamos a trabajar con ellas y si no, bueno, lo vamos a ir proponiendo nosotros desde acá. Igualmente, las personas que no tienen ningún equipo, que están solas o solos, por favor también menciónenlo para que vayamos coordinando todo eso y que puedan efectivamente hacer la presentación el jueves, porque el jueves es pasado mañana. Así que por ahora, bueno, equipo 1, 2, 3 y 4, bueno, en ese orden vamos a ir trabajando el jueves en las presentaciones y en los comentarios y las reflexiones sobre el texto que subimos. Bueno, no sé si les sirvió o no lo que les aporté, que puedan articular con los textos que fuimos viendo. Si hay alguien que quiere comentar algo más, si no, nos veríamos ya el jueves a las 4 por este mismo canal y por esta misma frecuencia, dijera. ¿Tiene alguien más que aportar? Escuchamos. El jueves, si desean, incluso pueden presentar algún PowerPoint por equipo, no hay problema, o sea, acá esto es libre. En esta instancia no arrancamos con presentaciones con PowerPoint, pero bueno, los otros teóricos sí siempre vamos subiendo algo. ¿Es obligación tener la cámara prendida el jueves que viene? Para ver si me peino o no. Mírenme cómo estoy yo. Si su profe es lo más, excepto la profe Jimena, que ella le encanta. Pero yo no, ella es muy coqueta. Fíjense, su profe no soy peinada. coqueta. Yo no soy lo peinada, más. Pero no, o sea, sí, la idea es, o sea, vuelvo a insistir sobre esto que dije la clase anterior, la idea es que puedan encender las cámaras para que nosotros también les vayamos conociendo las caritas, la voz y las caritas. Así que, bueno. O sea, sí, excepto, obviamente, siempre se entiende, aquellos que no tienen accesibilidad, ustedes nos plantean. Claro, bueno, en esos casos. No lo quise mencionar porque van a tener todos problemas con las cámaras, pero en realidad la idea es que tengan la cámara prendida y el micrófono. O sea, si podemos así por lo menos encontrarnos.
Yo no los conozco a algunos de ustedes. Si ustedes ya me conocen a mí, es bueno por ahí por lo menos interactuar de este espacio. Esa es la idea, que por lo menos en las posiciones podamos vernos, ¿sí? Encontrarnos desde este lugar. Ojalá a partir ya del segundo cuatrimestre no tengamos que nos encontremos en la universidad y obviamente allí no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Ojalá, pero bueno, si mientras tanto trataremos de sostener, como lo venimos sosteniendo, no sé cómo le está yendo en otras clases, en otras cátedras, pero bueno, la idea es que en este espacio que trabajamos con grupo, trabajamos organización de lo grupal, mínimamente es necesario que por lo menos alguna cuestión de la presencialidad, aunque sea a esta instancia, lo podamos tener, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna acotación? ¿No? Cuando creemos el canal de YouTube, les vamos a avisar, igual ya están grabando todas las clases, y ahí les vamos a avisar para que ustedes le pasemos el link, ustedes puedan ver por video las clases, ¿sí? ¿Y explicaste eso? De que las clases son muy pesadas para subirlas. Claro. No las puedo subir directamente porque son de 1 hora y media, 1 hora y 10. Entonces están grabándose en video y después, fíjense, si ustedes quieren igual chusmear, el aula de trabajo social 3 está en el campus virtual, pero no cerramos y no bajamos los materiales del año pasado. Acordamos con los estudiantes que cursaban el año pasado que hasta el 30 de marzo dejamos los materiales allí, para que puedan acceder todos los del año pasado. Pero si ustedes se meten, ustedes pueden introducirse porque está abierto, van a ver que nosotros el año pasado subíamos todos los audios del aula virtual. Este año, como estamos grabando por Jitsi, lo que vamos a subir es el link que ustedes de YouTube, que es de grupo cerrado, y ustedes lo van a poder ver ustedes nada más, ¿sí? En ese link. Pero bueno, vamos a subir el link para que ustedes lo vean tranquilo después, al aula virtual, donde vamos a subir las clases. Por ahora está todo el material del año pasado, que si a ustedes les interesa, pueden bajarlo, es acceso libre, de todo lo que la organización, que lo dejamos armado para que los estudiantes de trabajo 3 que cursaron el año pasado, que rinden hasta ahora, pidieron por favor, porque está todo el repositorio de la cursada allí, del año pasado. Así que después, una vez que cierra el 30 de marzo, bajamos todo y subimos lo nuevo, lo de este año, ¿sí? Programa y todo lo que vamos viendo va subiéndose y ustedes pueden tener acceso. No hay problema, pero ese fue el acuerdo con los estudiantes el año pasado, ¿sí? Así que bueno, ¿les parece? Una pregunta, ¿cómo es el canal? ¿Cómo para buscarlo? No. ¿Ese ya está, el de trabajo social 3? No. Lo estamos creando. Es un canal cerrado de YouTube, o sea que le vamos a dar el link para vincularse y ahí lo estamos creando y ahí subimos. Ahora estamos grabando todo y después vamos a subir los videos de las clases. ¿Está? Le vamos a dar el link para que ustedes ¿Está? Le vamos a dar el link. Yes. Y ustedes lo ven tranquilas cuando quieran. Cuando quieran verlo, cuando quieran ver esa clase, está grabada. Pero bueno, no lo subimos, por eso esperamos un poquito para que podamos subir todos juntos. Si podemos subirlo todos juntos, ya queda todo en el aula, ¿sí? Pero ese fue el acuerdo con los estudiantes de trabajo 3 del año pasado. Dejamos un poco más abiertos los materiales del año pasado, después ya se baja todo y subimos lo de este año, ¿sí? No quita que ustedes puedan acceder, que les gusta chusmear lo que pasó el año pasado. Fíjense, cambiamos, ahora arrancamos diferente, así que no es lo mismo que trabajamos el año pasado. Pero bueno, a alguno le interesa saber. ¿Está bien? Es libre. Claro, eso es el aula virtual. Eso es el aula virtual del año pasado. Todavía no subimos materiales 2021 al aula virtual. Eso es lo que dice la profe. Lo que estamos creando ahora es un canal de YouTube para subir estas clases que están siendo grabadas y que después puedan acceder ustedes a alguna clase, volver a rememorar por alguna situación o algún punto en particular o algo. Y eso le vamos a pasar en el enlace en estos días, seguramente. Antes del jueves, seguro. Bueno, no sé, ¿algo más o cerramos? Ya son 6 menos 20, es como que estuvimos 1 hora y media y es mucho ya. Sí. Así que bueno,
los tiempos virtuales agotan más que los tiempos presenciales. No es lo mismo estar 2 horas en la universidad que estar 2 horas frente a la compu, porque hay otra dinámica. Volviendo a hablar de la dinámica, hay otra dinámica. Sí, así que bueno. Aparte, por consejo de los propios que son del área de todas de las aulas virtuales, nos aconsejan que siempre es 1 hora. Por eso siempre estamos apurando que arrancamos. Esta vez lo extendimos un poco más. Pero siempre nos piden 1 hora porque es lo que se dice que es aconsejable para la capacidad de atención. Bueno, si no hay más nada que agregar, nos estamos despidiendo. Nos vemos el jueves y ahí por el grupo WhatsApp organizamos la forma de presentación. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe.